Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy acabando el entrenito y he querido acabarlo aquí, bueno, al lado del mar, que sabéis que me encanta. Y hoy os quiero explicar una cosa. Quiero hablaros de la importancia que tiene entrenar con pulsómetro. Siempre me preguntáis de, Merce, ¿por qué es necesario el pulsómetro? ¿Realmente es necesario, no es necesario? ¿Y cómo le podemos sacar partido? Pues nada, me voy para casita y cuando llegue a casa os explico exactamente por qué yo creo que es importante usar el pulsómetro para entrenar. Nos vemos en un momentito. Bueno chicos, pues ya he llegado a entrenar, me quito las gafas. Madre mía, siempre me veis con cara hecha polvo porque siempre grabo estos vídeos cuando llego a entrenar, pero claro, es cuando se me ocurren las cosas y pienso, ostras, este tema es interesante. Hoy os quiero hablar del pulsómetro, porque yo creo que es interesante entrenar con pulsómetro y qué uso le podéis sacar o qué beneficio creo que tiene el hecho de usar pulsómetro. El pulsómetro nos ayuda a medir nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, mediante, llevamos esta especie de reloj donde recoge toda esa información y luego lo que hacemos es, tenemos una banda aquí que recoge todas nuestras pulsaciones. Entonces, aquí lo interesante del pulsómetro es que va recogiendo una serie de información y nos mide la frecuencia cardíaca. Eso es muy interesante porque cuando sabemos nuestra frecuencia cardíaca, sabemos exactamente en qué nivel estamos trabajando. Y me diréis, vale, ¿y para qué me interesa saber yo a qué nivel estoy trabajando? Bueno, pues os voy a poner unos ejemplos y os voy a explicar algo que creo que es súper interesante y lo vais a entender muy bien. Depende de cuál sea nuestro objetivo, vamos a tener que trabajar a una frecuencia cardíaca o a otra frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si tu objetivo es que quieres perder grasa, que estás en un momento de que quieres perder grasa, lo que tendremos que hacer es trabajar con pulsaciones bajas, es decir, a un 50-65% es el baremo de nuestras pulsaciones máximas, de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si resulta que lo que nosotros queremos es mejorar nuestra condición física, en general diríamos, porque si no sería muy complicado de explicar, significa que tenemos que trabajar al 75 o entre el 75 y el 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si nosotros lo que queremos es ganar en fuerza y en resistencia, lo que tendríamos que trabajar es entre el 85 y el 95 de nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál es un buen entreno? El buen entreno es el que combina las tres maneras de trabajar. En una, sobre todo, ya os digo, si lo que queremos estamos en un momento donde tenemos mucha grasa y nuestro objetivo es adelgazar y perder grasa, tendremos que trabajar la mayoría del tiempo entre 50 y 65% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Sí, pero también es importante que en algún momento trabajemos la fuerza, porque el hecho de trabajar la fuerza, el hecho de ganar masa muscular, lo que nos va a hacer es aumentar nuestro consumo basal. El consumo basal son esas calorías que nosotros consumimos cada día sin tener que, pues por el simple hecho de vivir, por nuestra actividad, por respirar, por comer, por etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos más musculatura, nuestro consumo basal aumenta. Eso quiere decir que sin hacer prácticamente nada o con nuestro día a día vamos a consumir más calorías. Consumir más calorías significa que vamos a bajar de peso. Si eso lo ayudamos con un trabajo a bajas pulsaciones, vamos a quemar grasa. Es decir, lo ideal es trabajar de forma combinada. Si resulta que nosotros estamos en un momento donde queremos ganar fuerza de resistencia, pues tendremos que trabajar más las series. Las series se trabajan de forma puntual dentro de un entreno o con entrenos específicos de series. Eso es cuando estamos trabajando ya al 85 o al 95%. Es muy recomendable medir nuestras pulsaciones para saber en qué objetivo estamos trabajando y depende del objetivo que tengamos, trabajaremos en un objetivo o en otro, y en unas pulsaciones o en otras. Y hay una cosa que ahora me preguntaréis, vale, muy bien, ¿y cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? Bueno, algo que os he explicado siempre y volveré a repetir y soy muy pesada. Es imprescindible que nos hagamos una prueba de esfuerzo cuando empezamos a hacer ejercicio con regularidad. Pero muy importante para nuestro corazón, para saber en qué punto está,
para evitar disgustos a futuro. Y luego hay otra cosa que también la veréis muy útil, que es para saber nuestra frecuencia cardíaca máxima, para saber cuál es nuestro umbral aeróbico, para saber cuál es nuestro umbral anaeróbico. Esa es información que nos dice cómo tenemos que trabajar en nuestros entrenos. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Cómo se calcula? Se calcula cuando haces una prueba de esfuerzo, te ponen, digamos, al límite y calculan cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que el cuerpo puede aguantar, a la que el cuerpo puede soportar, que nuestro corazón puede soportar. ¿Cuál es el umbral aeróbico? ¿Y cuál es el umbral anaeróbico? El umbral anaeróbico es muy importante saber cuál es y dónde nosotros lo tenemos, cada persona lo tiene. Es el momento en que nosotros empezamos a generar más ácido láctico que el del que el cuerpo puede eliminar. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos trabajando en esta frecuencia cardíaca, cuando estamos en sobrepasando el umbral anaeróbico, nos estamos intoxicando, de tal manera que el cuerpo no es capaz de eliminar todo ese ácido láctico y significa que en un momento dado vamos a caer en picado y va a ser muy difícil recuperarnos. Por tanto, ese umbral, cuando nosotros estamos en competición, no se puede sobrepasar durante más de un tiempo determinado o morimos, ¿vale? O se nos acaba la gasolina, se nos acaba las fuerzas, se nos acaba, pues digamos, la máquina se fuerza demasiado y se para. Entonces, es importante saber cuál es y eso se puede cambiar y se puede mejorar con el entrenamiento. Entonces, ¿cómo nosotros mejoraremos ese umbral? Pues bueno, lo podremos mejorar con entrenamientos de resistencia y entrenamientos de fuerza y también forzando en momentos determinados con series. Me preguntaréis, yo no me he hecho una prueba de esfuerzo, o me la he hecho hace tiempo, o me he hecho simplemente una prueba de esfuerzo sin gases, o resulta que yo me he hecho, pues bueno, un electrocardiograma de corazón, me he hecho también una ecografía de corazón, pero estoy esperando para hacerme la prueba de esfuerzo que tengo ahora ya. Vale, pues entonces os diré cuál es la tabla para medir cuál es vuestra frecuencia cardíaca máxima. Vuestra frecuencia cardíaca máxima se mide con una fórmula, pero que no es exacta. Se partiría de 220 pulsaciones, serían 220 menos vuestra edad. Es decir, si tenéis 20 años, vuestra frecuencia cardíaca máxima sería de 200 pulsaciones, ¿vale? Si tenéis 40 años, vuestra frecuencia cardíaca máxima sería de 180 pulsaciones. Pero eso no es exacto. Lo que ocurre es que depende de nuestro metabolismo, depende de nuestra genética, depende de nuestro entrenamiento, eso cambia. Os voy a poner un ejemplo y el ejemplo está en mí. Yo tengo 43 años. Mi frecuencia cardíaca máxima, según esta tabla, tendría que ser de 173. Y mi frecuencia cardíaca máxima es de 196. Imaginaros cómo cambia el asunto. Imaginaros si yo me estuviera basando en esta tabla para mis entrenos, estaría en el error completamente. Por eso es importante hacerse esa prueba de esfuerzo para saber realmente cuál es vuestro estado de forma. Y incluso el médico os dirá en qué pulsaciones de entrenamiento son las pulsaciones en las que tenéis que entrenar. Os va a dar un informe y os va a ayudar mucho. Y si encima tenéis un entrenador, será ideal porque sobre esa base va a ser la que va a montar vuestro entreno. El pulsómetro va a recoger toda esa información, aparte de la información que normalmente se habla y se dice y que está muy bien, que es, uy, qué recorrido más chulo que he hecho, uy, a qué media he ido, muy interesante también, uy, resulta que he estado tanto tiempo, uy, he ido a tantas pulsaciones, uy, he quemado tantas calorías. Todo esto es interesante, pero lo más interesante es la información que os decía que nos da para saber en qué punto estamos y para saber qué es lo que tenemos que entrenar exactamente y de qué manera tenemos que entrenar. Espero que os haya servido esta información. También os diré que hay otras formas de entreno, por ejemplo, potenciómetro. No hablo en este vídeo potenciómetro, creo que es una manera de entrenar muy buena, pero que de momento no está al alcance de todos, pero si queréis os hago un vídeo un día hablando de el potenciómetro. De momento yo creo
que es algo para personas que ya están afinando mucho o para personas que son muy pros. Creo que es absolutamente necesario, porque las pulsaciones es algo que realmente varían mucho, depende del calor que hace, de si estamos pues un poquito resfriados, etcétera, etcétera, y el entrenamiento por pulsaciones no acaba de afinar tanto como puede afinar un entrenamiento por potenciómetro. Pero creo que a los niveles que estamos hablando nosotros, a mi nivel, que no soy ninguna pro, a vuestro nivel, que bueno, alguno de vosotros a lo mejor sí que sois muy pro, y sabréis mucho más de esto que yo, pero creo que no hace falta de momento, porque es algo que no es asequible para todos, tiene un precio más elevado y es complicado. Entonces, por eso os digo que de momento nos quedemos con el entreno por pulsaciones, que creo que os va a ir muy bien, ya simplemente dar este cambio de pasar al entreno por sensaciones al entreno por pulsaciones. Último que os voy a decir, hoy llevo el maillot de mi hermano, aquí Actitud Marchete, la equipación de Valentí San Juan. Valentí, muchísima fuerza. Valentí está en su 5º Ironman de 10 días, 10 Ironmans, este reto que se ha propuesto, que va a ser duro porque le está viniendo un tiempo de mucho viento, mucho mala mar, y al final en sí ya es muy duro, y creo que es un reto complicadísimo a nivel físico y sobre todo también a nivel mental. Estoy aquí, todos los entrenos, todos los vídeos te los dedico, y a vosotros por favor también animarle. Y lo que os digo siempre, a disfrutar, que son 2 días, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.